Bienvenidos. Y como les dije antes, buenos días, buenas tardes. Para cada uno de ustedes que está unido a este panel, estamos muy contentos con este panel. Y yo soy Sue Brumani y estoy muy emocionada que voy a moderar este panel con cada uno de ustedes y con nuestros miembros del panel. Eh, y Se trata de salud mental entre franceses con VIH. Unas cuantas notitas, muchas personas han entrado en diferentes sesiones, entonces nosotros estamos en la plataforma Zoom, pero vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, escríbanlo en la casilla que dice cuya. Iniciamos para mí pensar sobre el VIH y salud mental. Y cuando tomamos en cuenta trabajar juntos, me gustaría tomarme un minuto para hablar. Este panel es específico sobre la integración de apoyo salud mental entre pacientes con VIH. También se trata de integración. Es tan importante porque demasiadas veces la salud mental es vista como algo que es por sí solo o que ni se considera para nada. Y yo he trabajado mucho salud mental en todo el mundo, principalmente en África, y he utilizado enfoques participativos para desarrollar programas a través de sectores con la salud mental y cuidado de la salud. Y entre todos estos sectores, la forma como definimos la salud es únicamente físico, en mi experiencia, únicamente cuando hay necesidad de la salud mental y apoyo psicosocial, hay falta de fondos y aún también falta de deseo para abordar ese tema. Por eso tuve que volver a la escuela a este punto en mi carrera y para hablar y entender sobre salud mental y apoyo psicosocial para buscar diferentes formas como mejor integrar la salud mental en los programas existentes e idealmente buscar oportunidades para desde el inicio desarrollar programas más holísticos y con donde nuestra definición de salud y resultado de salud positivo sean más integrales. Y entonces la salud mental, la salud emocional, y este día nos enfocaremos en VIH como una oportunidad para la integración. Y sabemos que hay muchas diferencias entre salud mental y VIH y sabemos que aquellos que tienen salud mental negativa puede conducir a comportamientos que incrementan la transmisión de VIH y personas que viven con VIH no tienen salud mental y apoyo psicosocial, tienen un riesgo grande para tener resultados bastante tremendos como falta de adherencia o una disminución de adherencia al tratamiento. Así que como pueden ver, hay temas bidireccionales cuando se trata de ver la salud mental y el VIH. Nuestros miembros del panel este día van a discutir sus experiencias, así como su trabajo con personas que viven con el VIH y formas como ellos han considerado y han hecho trabajo para integrar los servicios de VIH y el apoyo psicosocial. Y entonces ahora me da mucho gusto presentar a los miembros del panel. Tenemos a Godwin Etim, quien ha jugado un rol principal en una serie de programas de sectores en Nigeria desde el 2003, incluyendo un enfoque sobre el VIH en niños vulnerables y también la malaria. Eso en los últimos 7 años, como director de desempeño de la Fundación Getty, Gottman ha estado involucrado en diseñar e implementar la salud mental en comunidades y servicios de salud mental con otros programas de salud mental, tal como enfermedades tropicales que han sido olvidadas, el VIH y apoyo a la vida. También tenemos al doctor Talaramoga, que es un médico de salud pública, tiene 15 años diseñando, implementando, imaginando los
programas, tiene muchos conocimientos en programación de productividad sexual y personas viviendo con VIH. Y también trabaja con ONGs y actualmente está fungiendo con la última mía es un programa financiado por USAID y en colaboración con otros socios. Y tenemos a nuestro miembro del panel que espero que se unirá a nosotros dentro de un poco, Miss Kabati. Y Kabati ha vivido experiencias con VIH y salud mental en Nigeria. Ella es mamá y agricultora y también ha estado conduciendo grupos con salud mental desde 2021 y también otros grupos de apoyo en otras comunidades. Y por último, pero no por eso lo menos importante, aboga por la salud mental en pacientes con VIH. Me doy la bienvenida a nuestros miembros del panel. Y antes de iniciar con los miembros del panel, voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a compartir la forma como nosotros hablamos sobre la capacitación sobre salud mental y VIH. Cuando pensamos sobre salud mental y el camino de salud mental, si alguien también ha tratado el camino con VIH, es como una cascada. Primero, alguien tiene que considerar hacerse pruebas y luego tiene que ir a hacerse las pruebas y luego son diagnosticados y luego se espera que van a recibir un primer tratamiento y esperando que ellos van a mantenerse bajo tratamiento. Y esa es aquella cascada de la que hablamos desde la prueba hasta el tratamiento. Y al pensar sobre salud mental, es, no es un camino que está por sí solo, pero digamos, el camino de salud mental, la línea naranja, trata de mostrar un punto a través de ese camino qué podría ocurrirle a la salud mental de una persona, por ejemplo. Si alguien está considerando hacerse pruebas y tal vez tiene más interés para irse a hacer pruebas, se puede incrementar la salud mental una vez que se hace las pruebas. Tal vez se sienten un poco más con más esperanza y luego cuando recibe su diagnóstico va bien, pero estaba muy deprimido, pero es algo que los mantiene lejos de irse a tomar el primer tratamiento, pero potencialmente cuando va al primer tratamiento tal vez se sienten muy bien y sintiéndose con mucha más esperanza y que después de recibir su primer tratamiento están empezando a experimentar las bondades del primer tratamiento. Entonces, mientras más, como les dije, este es un ejemplo, pero un ejemplo importante del cual tenemos que empezar es aquel traslape sobre cómo la salud mental es afectado a través del camino de una persona que tiene VIH y desde el momento que tome en cuenta hacerse la primera prueba. Y así que es importante como médicos, programadores, diseñadores e implementadores, es importante ver dónde tiene sentido para nosotros trabajar para integrar la salud mental en los servicios de VIH que se proporcionan. Entonces es un marco para nuestra discusión de este día. Me gustaría pedirle a Godwin que nos hable y lo primero que le quiero preguntar a Godwin, ¿qué fue lo que primero hizo la Fundación Goethe sobre integrar el apoyo psicosocial en ese camino el VIH y en qué momento del camino decidió usted priorizar este tratamiento? Godwin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Su, por permitirme contestar y saludo a todos los miembros del panel y cada uno de ustedes que están a nivel del mundo. Yo soy Godwin e iniciamos la implementación de tratamiento de VIH hace 20 años para llegar hasta donde estamos ahora. Entonces,
¿Qué fue lo que me motivó moverme hacia o sea, el tratamiento de VIH? Es para ver qué es lo que estaba ocurriendo con nuestros pacientes, que era más allá de la medicación y más allá de la implementación después de 20 años. Nuestros pacientes vienen con quejas y algunos problemas sobre violencia doméstica y ese tipo de problemas que suceden cuando una pareja da VIH positivo y el otro negativo. Entonces, queremos ver cuál es el problema. Y ahora pasando a la salud mental, eh, podría ser un problema secundario. Entonces, ahora tenemos que establecer y evidenciar al conducir estudios prevalentes. Tenemos una gran cantidad de estudios que captan los problemas de personas que viven con VIH y con ese estudio hemos establecido el alcance de la depresión entre estas personas a quienes servimos con tratamientos contra VIH y hemos tenido muchas personas con VIH eh, que vimos en el estudio que sufren un episodio de depresión durante su vida naturalmente. Tiene que aplicar mucho de su parte porque los tratamientos de VIH se puede limitar o tal vez hasta puede dejar de tomar los medicamentos. Y entonces esto conduce a depresión. En medicamentos de primera línea, si usted lo detiene o ya no lo toma, pero puede también ser que ya no está disponible el medicamento. Entonces necesitamos holísticamente abrazar el tratamiento contra el VIH y con esto pasamos a el tema de salud mental y entre pacientes con VIH. Una de cada cuatro personas de Nigeria con salud mental con problemas de salud mental y entre nuestros pacientes quienes dan positivo en VIH, entonces tenemos que tener intervenciones holísticas en salud mental. Entonces el área donde nos enfocamos en el VIH es holístico porque si no está infectado con VIH, y hay personas que sí están infectados con VIH, intervención holística. Al buscar un tratamiento y nos tenemos que enfocar donde tenemos grupos de apoyo que tienen VIH en las comunidades locales. Entonces proporcionamos eh, consejería y hacemos tratamiento y cuidado y también para aquellas personas que no quieren venir a recibir el medicamento, entonces tenemos que ir hacia ellos. Entonces consideramos el cuidado y la gestión del tratamiento y permitimos que aquellas personas con VIH que también establezcan ciertos grupos en las comunidades en desarrollo. Entonces, eh, en el 2002, el VIH era un problema enorme, era muy estigmatizado y las personas se tenían que aislar en aquellos días. Entonces, tenemos que apoyar y tenemos financiamiento para comprar los medicamentos y también subsidiar los medicamentos y para darles el tratamiento para hasta esto, en todos estos tiempos. Hemos visto buenos resultados en el tratamiento, pero hasta que empezamos a tener evidencia sobre las personas que tenían VIH, teníamos que ver cuál era su salud mental. Entonces, ahora nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros pacientes tienen quejas sobre divorcios, sobre violencia doméstica, y ahora sabemos que eso también podría ser motivo del el tema o el problema que ellos tienen de haber sido infectados con VIH. Eso es, pero para nosotros, eh, eh, trabajamos en salud mental y que tuvo un tremendo impacto en salud mental en Nigeria. Nigeria, 200 millones de personas, y no hasta, sino hasta este año
lo que llamamos salud mental. Imagínense todos estos años a donde no habían regulaciones e intervenciones de salud mental. Entonces teníamos que trabajar con otros socios y trabajar también con el gobierno y también informarles o decirles a ellos que tenía que haber algún nivel de información o de trabajo en Nigeria. Entonces se acaba de promulgar una ley o en el 2002, pero antes de eso, cuando nos dimos cuenta de estos temas sobre salud mental entre nuestra población que vivía con VIH, ahora tenemos trabajo con el gobierno para dar salud mental para pacientes con VIH por la primera vez en Nigeria. En el 2017 había una política que explica que cómo se puede trabajar con pacientes con VIH en políticas de salud mental. Entonces, todos esos consejeros podían trabajar eh, con información de salud mental y supervisión y referencias. Teníamos que ver que la población era como 3,4 millones en Nigeria en el 2015. Tenían un episodio de depresión en Nigeria. Entonces, también podríamos detectar en el punto de entrar y referirles para examen psicológico y apoyo para proporcionar toda la información y que se tomaran sus medicamentos también. Entonces, estamos sumamente complacidos que finalmente el gobierno ha establecido un proyecto para tratar la salud mental en Nigeria. 15 millones de nigerianos se estima que tienen condiciones de salud mental. La cantidad es enorme y debido por este problema en el país, muchas personas tienen diferentes condiciones de salud mental. Hemos dado cuenta de que las personas a las que tratamos con personas con VIH, que es el problema que tienen, puede trabajar en contra del estigma y la discriminación, porque esto ha sido un enorme problema para el país. El estigma hacia las personas con VIH y salud mental tienen un estigma doble y entonces eh, el capacitación era la herramienta que utilizamos para fortalecer los grupos de apoyo y miles de comunidades pudieron responder a estas condiciones de manera muy positiva. Entonces estamos sumamente complacidos que el gobierno ha dado una gran respuesta y se asegura que que se firmó un memorándum de entendimiento entre las comunidades y el gobierno ha decidido que personas con la condición de VIH realmente necesitan atención y salud mental y hay muchos sistemas establecidos en el centro de salud primaria, donde hay muchos diagnósticos y entonces hemos podido tratar a miles de personas y tenemos esta respuesta y los servicios de salud mental están siendo ofrecidos para muchas personas. Es una situación a donde todos ganan y podemos evaluar los servicios de salud mental y ayudar en su recuperación. El gobierno está haciendo bien al trabajar con nuestras instrucciones y asesoría y entonces también se tiene medicamentos y para que se puede establecer que el gobierno ahora es principal para tener medicamentos para los clientes, pacientes y para que ellos se mantengan más estables. Entonces también sabemos que con el nuevo gobierno eh, vi que continuamos a donde estamos y la implementación rápidamente de salud mental y algún nivel de respuesta a través de todos los diferentes estados. Muchísimas gracias, Godwin. Es tan emocionante escuchar el trabajo que ha estado haciendo en la Fundación Getty por tanto tiempo y aún más importante el hecho de que usted ha podido
hacer que el gobierno trabaje con usted. Muchas veces cuando implementamos unos programas que fundado por donantes es difícil que el gobierno trabaje con uno y la meta es asegurar que el gobierno se apropie del trabajo que uno hace, que lo felicito sobre el trabajo que está haciendo y estamos muy entusiasmados y esperamos escuchar más en el nuevo panel que ahora quisiera ir a escuchar con Safara y quisiera saber cuál es algún tipo de trabajo que ustedes han estado haciendo en PH en Zimbabue para integrar la salud mental y apoyo psicosocial dentro de sus servicios para pacientes con VIH. Muy buenos días, muy buenas tardes. Sí, le escuchamos. Muchísimas gracias por esta oportunidad para nosotros escuchar las experiencias en apoyo psicosocial y salud mental en Zimbabue. Yo trabajo con una organización que da soluciones para la salud y trabajando con el gobierno de Zimbabue, para personas que viven con VIH, realmente es clave para tener acceso con tratamientos en Zimbabue. Entonces, a través de este Last Mile Program, el programa Last Mile, y específicamente entre la población de en el, personas que padecen de VIH, entonces em, es el éxito seguido entre problemas con salud mental y apoyo psicosocial. Y como forma de introducción, el Last Mile, esta este programa es que 1 en 8 personas localmente o globalmente estaban viviendo con una condición mental y que tenían ansiedad y desórdenes depresivos y que el último siendo el más común. Entonces, subgrupos entre 2021 y 2022, las personas que están viviendo con condiciones de salud mental, estaban con mucha depresión y a pesar del hecho de que había una intervención, también sabemos que las personas están trabajando con condiciones de salud mental y esto es compuesto por el estigma y los problemas que conducen o conllevan con eso. Globalmente, también sabemos que las personas tienen problemas de salud mental, que tienen depresión y ansiedad, siendo la más común. Esto también es cierto en los resultados y que están trabajando con esta ansiedad y depresión a pesar de la cantidad de personas que están en este programa. Implementamos, si no abordamos los desafíos de salud mental, y en el caso, y nos corremos el riesgo de tener problemas de salud mental y que puede ser el problema. Esto también desarrolla entonces, naturalmente también tienen malos resultados. También integramos la salud mental y el apoyo, apoyo psicosocial y que un enfoque de cuidado es prometedor, aceptable y factible. Como les mencioné anteriormente, el racional del programa Last Mile tiene la intervención para pacientes con VIH allá en Zimbabue. Entonces, en el, entre
entre personas de MSM, también pequeños, pero eh, parte de los receptores de cuidado del PRP y una cascada de tratamiento a pesar de una cantidad de intervenciones eh, es verdaderamente y personas que viven con VIH y ver cuáles son los resultados. Entonces, hemos hipotezado que temas de salud mental pueden ser comunes entre algunos receptores de cuidado que tienen un apoyo social muy bajo. Entonces, para contribuir con la problema consistente del cuidado, entonces la supervisión de salud mental y inicialmente estábamos viendo qué es lo que estaba ocurriendo y eso nosotros vimos nuestra intervención dentro del programa. Entonces, viendo todo esto, nosotros apoyamos la prevención, había capacitar a los capacitadores donde identificamos que había personas que estaban trabajando de esta manera y en Zimbabue había algunos asistencias en las comunidades y el hecho de con imágenes adaptadas y entonces en el resto o a través del sitio que fue en Zimbabue y las comunidades y los asesores con los que trabajamos y entonces era importante para nosotros para poder proporcionar salud mental y apoyo psicosocial e intervenciones de tanto. Ahora el PHP es muy importante y entonces a nivel de las comunidades y referir a los clientes con una indicación clínica a los enfermeros de salud mental o los especialistas de salud mental para la farmacoterapia. Y en el caso a través de del apoyo, entonces las personas están trabajando y para los pacientes que tienen VIH positivo, entonces buscan asistencia de salud mental y van a nuestras instalaciones y siguiendo eso, el método calificado para la evaluación, para recibir psicoterapias y también tienen farmacoterapia y entonces la intervención es absolutamente necesaria. Entonces, al llegar a este nivel de comunidad es muy importante porque esto se trabaja en las comunidades con las que trabajamos. Y entonces, lo siento, perdí un momentito. Entonces, de acuerdo con el programa, desde octubre 2022 a diciembre 2022, teníamos un programa, entonces, con una... entre octubre y diciembre del 2022, estuvimos trabajando con muchas personas que tenían condición de VIH y entonces era como 3.500 personas a las que habíamos visto y que las habíamos supervisado. Entonces, eh, de ese 8% había dado positivo. Entonces, también le voy a llamar su atención a esto porque la depresión y nuevamente la ansiedad son las condiciones más prevalentes que hemos identificado entre esta población. Y también realizamos análisis para la situación a través de las diferentes áreas y personas con las que trabajamos. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es que ah, había habido algún tipo de abuso y que era prevalente no solamente para las comunidades, pero esto también se veía entre la población en general
que están recibiendo los servicios de salud mental a través de nuestro país. Y entonces definitivamente diferentes tipos de abusos que hemos visto a través de esta programación de pacientes con VIH y es algo que que realmente está ocurriendo. Y en los programas y también los programas de salud mental es algo que también estamos viendo con mucho interés. También el, está muy prevalente entre la diferentes tipos de población de todas las edades y esto es subyacente con la agenda entre, entre personas y en nuestra presencia en esos grupos podemos ver el asma adaptando para mejorar el cuidado afirmativo de género naturalmente entre diferentes grupos, integrando la salud mental y apoyo psicosocial es aceptable y los reconocimientos a través de las comunidades y para condiciones de salud, personas con salud mental, y es algo que realmente necesitamos trabajar fuertemente para mejorar la condición de las personas y es implementar el programa desde el 2020 en las comunidades. También es muy común cuando personas tienen problemas de salud mental, también es algo que necesita estratégicamente buscarle unas soluciones y también quisiera darle reconocimientos a todas estas instituciones que han hecho posible esta programación para tratar el VIH en Zimbabue. Así es que le agradezco muchísimo y eh, para tratar a los pacientes con VIH y a incluirlos dentro de nuestros programas nacionales de salud mental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tefara. Pienso que todo lo que usted y Godwin han hablado se han enfocado en ver las necesidades que ustedes ven en sus comunidades y ambos han trabajado sobre un enfoque basado en comunidad y con una forma como ya están operando dentro de sus organizaciones o si realmente es pensar cómo sus trabajadores sociales dentro de las comunidades, cómo la gente local de las comunidades puede generar una mejor capacidad. Y también hemos hablado de falta de suministros o apoyo psicosocial y profesionales. Hay una gran cantidad de ejemplos entre lo que tanto usted, Godwin, como Tamara hablaron en cuanto a cómo están apalancando los recursos existentes y desarrollar esa capacidad para que podamos cumplir con las necesidades de aquellos a los que están sirviendo. Y la otra parte que yo creo que es muy importante es que a veces hay estas poblaciones muy específicas que son afectados por problemas de salud mental y problemas con VIH y como lo que han hablado es un componente tan importante. Así que les agradezco a ambos por compartir estas perspectivas y como estamos esperando que Kabati se una a nosotros, pero al esperarla, ella, me gustaría saber sobre qué es lo que ustedes consideran Godwin o Tafara en cuanto al pensar sobre continuar hacer avanzar su trabajo hacia el futuro y tratar de abordar la salud mental entre personas que viven con VIH, así como entre otro trabajo que usted está realizando dentro de sus organizaciones para abordar otros sectores de salud y otras áreas de salud. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven en este espacio? Muchísimas gracias. Hablando sobre oportunidades de lo que hemos hecho hasta la vez, realizado con el hecho que todos son importantes en las comunidades porque los asesores profesionales están haciendo muy bien con poco apoyo en las comunidades. Hay aquellas personas en la comunidad que pueden proporcionar asistencia psicológica
algo que yo hubiera pensado que tenía que haberse hecho en un hospital. Así que en la salud mental, y es un programa, MHS es un programa para un entorno no especializado que se tiene algún conocimiento y habilidades. Yo puedo ver que eso es importante porque los trabajadores de salud mental o de salud en las comunidades dan tantos servicios de salud mental antes de dar una referencia hacia un médico. Entonces, cuando uno tiene una oportunidad de verlos, y se puede abordar salud mental a través de las comunidades. Las personas están allí en las comunidades y buscan eh, la salud, pero también se les puede referir a especialistas para ayudarles más adelante si tenemos un problema más profundo, pero muchas veces cuando el caso no es así, podría ser un problema, porque yo sé que muchas veces la salud mental porque muchas personas necesitan medicinas, medicamentos y a menos de que se tengan los recursos para traer medicamentos a las comunidades, porque hay, si se detiene el medicamento, digamos alguien con epilepsia va a tener problemas de epilepsia. Y si usted detiene el medicamento porque no existe el recurso, entonces podría ser un problema para largo plazo. Entonces, no sé, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Godwin. Y yo creo que trabajar con trabajadores de salud en las comunidades muchas veces eh, eh, es una experiencia y a través de muchos países tenemos un enfoque donde estamos donde los medicamentos o los procedimientos son tal vez son verticalizados. Si usted está viendo o buscando un tratamiento para personas con VIH, procedimientos estándar eh, son aquellos que necesitan un tratamiento. Lo mismo es cierto para ADD y otras condiciones. Entonces, el enfoque comunitario que se puede abordar es dentro de la programación, porque al final todos estos programas y todas estas proveedores de servicio, por ejemplo, trabajando con ellos, aparte de recibir terapias y asegurar que las personas están recibiendo alguna o tener alguna oportunidad para darles algún tipo de cuidado o salud, pero lo más importante que tenemos que tener son las necesidades de salud mental. Tenemos que entender realmente qué es el diagnóstico, cuando se le diagnostica a una persona con VIH, qué tratamiento se le puede dar. Y entonces, y en lo que está ocurriendo más allá, que se puede ver frente esto, pero yo creo que eh, tanto como eso, como digamos, mi paciente no está respondiendo y entonces decidimos cambiar del tratamiento o ese tipo de cosas o personas que no tienen mucho acceso a tratamientos. Más adelante se puede dar cuenta que tal vez es un paciente que está sufriendo con un desorden de mucha depresión o está sufriendo de ansiedad. Y cuando lo hubiéramos abordado inicialmente, probablemente hubiéramos avanzado, progresado muy bien con el arreglo y la salud de la persona. Además de una persona que vive con VIH, en muchas comunidades, muchos países, estos, tenemos y tener la oportunidad de preguntarle o dejar una huella en la comunidad en la que trabajamos, en una serie de programas o asesores profesionales, como sea que lo llamemos, y entonces pueden ser empoderados para dar algún tipo de tratamiento especial. Yo que en Zimbabue, este es un enfoque que han sido visto, han sido
digamos, esto realmente es una forma que tenemos que ver seriamente y que es, tenemos que proporcionar saludos mentales y apoyo integrales para que ninguna persona tenga que sufrir de estos problemas. Y eso lo estamos integrando en nuestro programa. Muchas gracias. Rafael, gracias, Godwin. Yo creo que ustedes pueden ver diferentes oportunidades clave y otras que son específicas para su contexto y otras que son también oportunidades globales. Y si estamos pensando en enfoques verticales o cómo abordamos a los trabajadores sociales, hay tantas oportunidades. También me gustaría agregar temas como el financiamiento. Yo sé que la sesión de apertura, Chris estaba hablando sobre la necesidad de este año para financiamiento para salud mental, porque en cuanto nosotros podemos entender que esta necesidad existe, pero a menos de que haya un financiamiento para realmente implementar el programa para abordar estas necesidades, no va a funcionar. Y entonces eso también, Zafar, que tuvimos una sesión anteriormente en nuestra sesión alguna conversación con uno de nuestros colegas y ciertamente es parte de esa conversación y yo creo que realmente poder pensar sobre cómo estamos involucrando a las personas que ya están en las comunidades, que ya tienen las relaciones establecidas con la persona, en vez de pensar de traer personas profesionales con conocimientos de salud mental externos. Yo sé que le hemos pedido o preguntado a las personas que si tienen preguntas que las pongas en el área de preguntas y respuestas y con todo gusto contestamos las preguntas. Si tienen usted una pregunta para un panelista específico, de predecir a quién le dirige la pregunta si es una pregunta abierta. Por favor, siéntanse en la libertad de escribir su pregunta y podemos preguntarle a Godwin y Zafara que también nos conteste. ¿Tenemos alguna pregunta para para nuestros panelistas? No he visto que algo entre al chat todavía mientras estamos esperando preguntas. Una de las cosas que usted dijo, Zafara, también que realmente me, me llamó la atención fue el entendimiento de la salud mental o condición mental de la experiencia de las personas y es la cantidad de investigaciones que se ha hecho sobre salud mental y en lo que se relaciona con algunas de las otras sectores, aquellas intersecciones que ciertamente mucha de la investigación que he visto personalmente ha sido en la integración o en la intersección de VIH y salud mental, pero cuando pensamos en alguna sustancia, como usted mencionó, hay tanta necesidad para mucha más entendimiento sobre las personas realmente, cómo se ve la experiencia de una persona en salud mental y cuáles son cómo son esas implicaciones y que nosotros establecemos para cumplir con las necesidades de esos clientes. No he visto ninguna pregunta que entre en el área de preguntas y respuestas y al esperar cualquier pregunta. es- Me pregunto si Tafar o Godwin, si tienen algún, algún otro tema que quisieran hablar sobre el espacio en el que estamos hasta el momento. Sí, hablar de la resiliencia de aquellas personas que tienen VIH y tienen problemas de salud mental, y personas que sufren de doble estigma, VIH y salud mental. Y entonces, desde el quebrar el hielo inicialmente y llegar a entender el estatus del VIH. Hay mucha resiliencia de estas personas para poder afrontar esta doble estigmatización, porque si usted utiliza el mismo modelo en las comunidades, tanto para VIH y también para salud mental, entonces
el estigma para personas con salud mental y apoyado con el tema de VIH. Y es bueno mencionar de la resiliencia de las personas que están dispuestos a afrontar la doble estigmatización porque se vuelven independientes y entonces abogan y hablan de su condición o vienen, hablan de temas del gobierno, personas con salud mental. Veo la transformación tan rápidamente que personas con VIH y salud mental pueden hacer cualquier cosa, se pueden mover, pueden afrontar, son inteligentes, pueden estimular discusiones y hablar sobre cambios de políticas y pueden hacer mención de esto al gobierno. Y ellos responden a sus temas de salud. Yo creo que usted acaba de hablar de un punto tan importante, Godwin. Muchísimas gracias hablar del punto sobre la estigmatización. Muchas veces hablamos sobre el estigma de VIH y hablamos en términos de mantenerse con tratamiento y una de las grandes barreras para adherirse al tratamiento eh, y preocupaciones sobre su estigma, autoestigma y estigma comunitario ya al entrar en una clínica y pensar lo que otras personas pueden pensar sobre una persona que entra en esa clínica y a la misma vez, como usted menciona, hay un enorme estigma sobre condición de salud mental. Puede ser el lenguaje que usamos sobre salud mental y el legado del lenguaje en los países donde vivimos y donde trabajamos. Muchas veces, Jafar, tal vez usted me puede corregir si estoy equivocada. Si personas que trabajan en salud mental inmediatamente pensando que es alguien tan extremo que vería tal vez en una institución de salud mental. No hay ese tipo de, de mención del lenguaje sobre cómo hablamos con estas personas en el lenguaje, en el contexto en el que estamos y para poder asegurarnos que las personas no estén esperando que ese matiz de lenguaje es automáticamente diga que uno está tan enfermo. ¿Cómo pensamos para normalizar nuestras discusiones con respecto a la salud mental de manera que las personas puedan ser más abiertas sobre ello, puedan hablar de eso y ver el cuidado que necesitan, buscar el cuidado que necesitan? Hay muchos tipos de trabajo y campañas que se han hecho en el pasado. Yo sé que hay mucho trabajo que TVE ha hecho en cuanto al cambio. Y cuando yo pienso sobre el camino de VIH del que hablamos al inicio de esta sesión, podemos pensar sobre todo ese gran camino y hacer pruebas a lo largo del tiempo del diagnóstico, el trato y el abogar por ello. Se está tan estigmatizado que ni siquiera ir a hacer pruebas, no nos podemos olvidar del resto del camino. Para mí personalmente, pensar sobre el estigma y pensar cómo abordamos el estigma al inicio del camino de una persona y pensar sobre la estigmatización es tan crítico. Sí, muchísimas gracias, Godwin, por haber hablado de ese tema. Tafara, ¿tiene usted algo, algún comentario? Sí, muchas gracias. En muchas comunidades en Zimbabue, eh, en la mayoría de los países africanos todavía existe mucho estigma para personas que tienen esa condición. Las personas asocian la salud mental o con pacientes que generalmente deberían de estar en una institución para recibir un cuidado sobre la salud mental dentro de una institución. Lo que deberíamos de estar haciendo es trabajar con las comunidades para normalizar la salud mental como parte de nuestro trabajo y entonces también para reducir la depresión y la ansiedad y prevalente la sustancia que estamos viendo especialmente entre los jóvenes en la actualidad. Y a través, mundialmente, los jóvenes tienen problemas y con esto de la salud mental.
Y entonces, con lo que vivimos ahora, por lo menos, de, desde mi perspectiva, estamos buscando las oportunidades de asegurarnos que está incluyendo en la programación hacia ese punto que es primordial. Estamos viendo, tenemos que verificar problemas de salud mental y otras condiciones, porque al final del día estamos proporcionando cuidados especiales para todas estas personas. Y entonces para nosotros realmente no queremos terminar con una situación donde vamos a abordar el tema con una persona que ha dado positivo VIH y que podría venir con un caso de que él se considera un suicida y entonces provee una oportunidad para nosotros realmente pensar sobre nuestros programas y lo que incluimos dentro de ellos e integrar dentro de nuestra programación la salud mental y nuestra forma de hablar con las personas en el día, en el trabajo que hacemos con nuestras comunidades en el día de hoy. Muchísimas gracias, Tefar. Tenemos unos minutos todavía en este panel. Si hay alguna pregunta, por favor, eh, siéntese en libertad de preguntar, ya sea Galton o Tafara. Yo creo que realmente lo que me hace pensar al cerrar esta discusión de este día, tanto eh, pues, tengo mucha esperanza para todo, por todas las oportunidades que están por venir, así como un poco de trepidación también o un poco de preocupación por todos los obstáculos que tenemos que sobrepasar. Estoy tan inspirada sobre el trabajo que se está llevando a cabo tanto por Godwin en la Fundación Getty, así como Jafara en su equipo y realmente pensar la manera más crítica que puedan para ver qué tiene más sentido en cuanto a cómo podemos realmente integrar y pensar sobre las implicaciones de la salud mental en este camino de pacientes con VIH y al ver hacia el futuro. La Fundación Getty ha pensado cómo vemos salud mental como un paraguas de algo que realmente afecta a todo lo que experimenta una persona, que realmente es el caso. Entonces, a través de estos pensamientos que yo tengo, estoy muy agradecida e inspirada por el trabajo que ha hecho, por las conversaciones que acabamos de llevar a cabo y les deseo a ambos mucho éxito continuo en su trabajo y espero con mucho gusto escuchar los siguientes pasos que ustedes van a llevar a cabo, todo lo que han logrado. Muchísimas gracias a ambos y les agradezco también por nuestro increíble apoyo técnico que hemos recibido de cada uno de ustedes que ha venido ahora y que se ha unido a la conversación este día. Así que muchísimas gracias a todos.